Buenas noches, queridos amigos de Radio Cuartel TV. Les saluda Jorge Valenzuela, médico. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con el doctor Manuel Manrique, el médico peruano que ejerce actualmente la medicina en Estados Unidos. Él actualmente trabaja como médico internista, es residente número 3 del hospital Loyola Medicine McNeil Hospital en Chicago, Illinois. Él nos va a contar sus experiencias respecto al manejo del COVID y vamos a estar conversando sobre diversos temas relacionados a el COVID y la medicina. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros, por tu tiempo. ¿Qué tal? Es un gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto verte después de tanto tiempo. Sí, todavía me acuerdo cuando te conocí preparándonos para ingresar a la universidad para estudiar medicina y ahora ya han pasado varios años, ¿no? A veces uno no se da mucha cuenta del tiempo y mira, ya han pasado más de 10 años aproximadamente. Bueno, Manuel, te quería hacer una consulta. Claro. ¿En dónde te encontrabas cuando empezó la pandemia? Cuando comenzó la pandemia y se tenían los primeros registros en China, yo estaba de vacaciones en Los Ángeles y luego tomé un vuelo de retorno a Chicago, me quedé un día en Seattle ¿Mm? y coincido con que el primer caso en Estados Unidos se da en esa ciudad y se da el día 20 de enero del 2020. Y ese día yo estaba en Seattle. Entonces, al regresar a Chicago, me enteré por las noticias de que se había registrado el primer caso de coronavirus y definitivamente para mí fue algo alarmante porque había estado por lo menos 10 horas en ese mismo aeropuerto sin ningún tipo de cuidado como el cual ahora tenemos. Ujú. Y obviamente la medida que tomé fue de monitorizar un poco los síntomas para ver si desarrollaba alguno de ellos, por lo menos por los primeros 7 o 10 días. Claro, justo en esos momentos todavía no se había normado bien el tema de el distanciamiento social, el uso de mascarillas y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que estuviste expuesto y felizmente no progresó o no te contagiaste, no estuviste diagnosticado de COVID, ¿no? No, felizmente no. Ah, ya, excelente. Y hablando del tema del COVID en Estados Unidos, quería que nos cuentes un poco acá para que conozcan cómo es el manejo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, queríamos saber cómo se diagnostica COVID en Estados Unidos. Bueno, básicamente aquí el diagnóstico se hace por medio de una molecular, que es Mm, un hisopado nasofaringio. Inicialmente, bueno, de hecho los criterios para tomar las pruebas han cambiado. Inicialmente, en cuanto comenzó la pandemia, eh, hubo un momento de mucha confusión donde realmente no se sabía a quiénes testear. Tratábamos de buscar algún tipo de conexión epidemiológica, pacientes que hayan llegado o hayan estado en algún tipo de conexión con algún vuelo a Asia o a Europa. Ah, Semanas después eso cambió, se pasó a personas que hayan tenido contacto con personas que hayan viajado a Europa o a Asia y finalmente se incluye a todas las personas que tengan síntomas compatibles con la enfermedad. Entonces, en base a eso se forma una tablilla y depende de los síntomas que el paciente presente, podía ser considerado para una prueba de hisopado. El resultado se tenía en cuenta como que en unos 24, 48 horas ya se tenía, pero mientras tanto mm, se recomendaba al paciente que se quede en casa, que se aísle completamente de la familia, aunque el hecho de conocer un poco más esta enfermedad nos hizo ver que si es que había alguna persona infectada en casa, se tenía que considerar a todos los miembros de esa familia como infectados. Pero sin embargo, al inicio lo que nosotros hacíamos era pedir que el paciente se aísle por lo menos por 14 días, que se tome la temperatura
y si es que desaturaba en algún momento, desaturar es con el uso del pulso oxímetro, si se veía alguna caída en la saturación de oxígeno, se le daba indicaciones para acercarse a la emergencia más cercana. Eh, en ese momento me di cuenta de la diferencia organizacional de trabajar en un país como Estados Unidos en comparación al Perú. Cuando yo trabajaba en Perú y trabajaba en servicios de emergencia y, en, y haciendo mis serums como médico de atención primaria, obviamente las carencias eh, al momento de poder tratar al paciente y eso comparado a lo que se veía aquí en Estados Unidos era en extremo diferente. Claro, La capacidad de los empleadores de entender que un paciente enfermo tenía que estar en casa era muy distinto a la capacidad de comprensión en ese mismo escenario en comparación a Perú. Yo recuerdo que en Perú se tenía que postergar mucho el tema de los descansos médicos para que se imprima algo y en base a eso se dé algún tipo de credibilidad de los síntomas. Aquí en Estados Unidos no es así. Aquí en Estados claro, Unidos la persona enferma simplemente se comunica con el empleador diciendo que estoy mal y se acabó y no va al trabajo. Entonces, nosotros, en base a los síntomas, regresando un poco a a tu pregunta inicial, en base a los síntomas se terminaba y solamente se tomaba la prueba de PCR. No tenemos ujú, otra prueba más. Sé que en Perú se cuenta con pruebas de anticuerpos como la IgG, IgM. Aquí no la ujú, utilizamos como pruebas diagnósticas. claro, Solamente utilizamos como prueba diagnóstica el hisopado nasofaríngeo. claro, que creo que es, digamos que el gol estándar internacional, ¿no? Eh, Así es. Después, por otro lado, lo que tú decías también, tienes mucha razón, ¿no? Porque, digamos, las carencias que tiene el sistema de salud acá peruano influyen también en la motivación del personal de salud para afrontar la pandemia, ¿no? Este, Antes estábamos hablando en unos programas anteriores con un amigo de España que nos contaba eso, ¿no? Que cómo hay muchos factores que pueden eh, cambiar la motivación del personal de salud mismo para enfrentar el problema que provienen del mismo estado, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente sí hay muchas diferencias. eh, y después, una pregunta que quería hacerte es si ustedes dan tratamiento terapéutico ambulatorio, farmacológico, ¿no? Porque digamos que acá en el Perú se comenzó a usar ante la emergencia, digamos. Jorge, Alguna... perdón, no ¿Aló? escuché tu pregunta. Ah, ya, disculpa. La pregunta era si ustedes dan un tratamiento farmacológico terapéutico ambulatorio, eh, así como se da en Perú, o cuál es el manejo que hacen ustedes de los pacientes que tienen estadios iniciales de la enfermedad. Ok. Eh, bueno, primero, antes de responder tu pregunta, déjame explayarte un poco en el tema de cómo nosotros atendemos a pacientes que tengan COVID o que tengan la sospecha de tenerlo. Sí, Eh, por favor. Aquí básicamente tenemos la telemedicina que, que, que ha llegado con la pandemia y ha llegado para revolucionar la medicina. Y yo creo Claro, que y ha ha llegado llegado para quedarse también, ¿no? y definitivamente ha llegado para quedarse. Los pacientes aquí que tengan sospecha de cualquier, de COVID en realidad, básicamente ellos se tienen que contactar con el hospital a donde ellos están acudiendo. Entonces, y esto es algo que ya está muy normado y las personas en este país saben que tienen que hacer. Eh, si es que ellos presentan síntomas, cuando están camino al hospital, se comunican con el departamento de emergencia. El departamento de emergencia comienza a tener la capacidad
de planear la llegada de un potencial caso de COVID para aislarlo correctamente y, y para darle el tratamiento correcto sin tener que exponer ni el personal de salud ni a los otros pacientes que están en la sala de emergencia. Digamos Eh, que todo es coordinado. Todo es bastante coordinado y eso realmente me llamó mucho la atención. Por, como te comenté anteriormente, yo trabajé también en un servicio de emergencia en Perú y Claro. básicamente yo recuerdo que era una larga fila de pacientes que terminaba uno y entraba el otro. Aquí todo es muy coordinado, incluso los pacientes antes de llegar se comunican con la sala de emergencia para poder dar algo de indicaciones de en qué estado están llegando o si es que están siendo trasladados por medio de una ambulancia. La ambulancia, el personal de la ambulancia tiene una comunicación previa con el personal del hospital para que ellos estén preparados a saber qué van a tratar y qué van a encontrar con el paciente. Bueno, otra cosa que es un pilar fundamental y que causa una diferencia muy grande con Perú es que la forma de la prescripción de medicamentos es muy distinta. Aquí en Estados Unidos es algo muy estricto. Aquí nadie puede conseguir ningún medicamento, ningún tipo de antibiótico si es que un médico no ha sido el que ha prescrito esta medicación y se practica la medicina basada en evidencias. Entonces, eh, lo que hemos visto inicialmente fue que había unos medicamentos como la hidroxicloroquina o como la citromicina que podía ser que causen algunos beneficios. Entonces, en la etapa muy temprana la hemos utilizado. Sin embargo, para pacientes de forma ambulatoria, lo que básicamente hacíamos era, una vez que teníamos la sospecha de que ellos podían tener la enfermedad, llenábamos el mismo cuestionario que mencioné hace un momento para determinar si es que son candidatos para que sean testeados para que tengan la prueba molecular. Uh, y durante ese tiempo se le pide al paciente aislarse y a la espera de tener respuesta con el resultado de esta prueba. Y mientras tanto se le da un tratamiento completamente sintomático. Y yo sé que es un medicamento el que voy a decir que muchos no le tienen mucha fe, pero realmente lo único que les dábamos era paracetamol. Les Claro. dábamos paracetamol y les dábamos indicaciones muy claras de tener un pulsoxímetro en casa, de ver si es que caía la saturación o si es que ellos comenzaban a tener síntomas de alerta como cansancio al caminar o dificultad respiratoria en reposo. Tenían que apersonarse a la emergencia más cercana y se reforzaba la idea de que tenía que comunicarse con la emergencia antes de acudir a la emergencia. Pero básicamente para cualquier paciente que haya estado siendo visto de forma ambulatoria, el tratamiento de elección era el paracetamol como sintomático. Está bien. Después también queríamos saber que nos cuentes, ¿no? En base a la experiencia que tú has tenido ya, que se ha comprobado que funciona sí o sí, ¿no? Que es efectivo para evitar los contagios o para evitar el progreso de la pandemia. Bueno, lo único que ha demostrado ser efectivo eh, desde el momento que este virus llegó hasta ahora es el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Es algo muy simple, pero que no se cumple. Hay muchas personas que hacen caso omiso a esto. Entonces, ese es el primer eslabón que tenemos de cumplir para evitar la enfermedad. Una vez que se tiene la enfermedad, tenemos una serie de medicamentos que inicialmente, nuevamente como lo dije hace un momento, en la etapa muy temprana se utilizó la hidroxicloroquina y macróleos como la acitromicina con la esperanza de que habían mostrado cierto tipo de resultado in vitro, Claro. que quiere decir en laboratorio, pero cuando se aplicaba este medicamento a personas, a pacientes que ya tenían la enfermedad, no causaban ningún tipo de mejoría. Y de hecho, se determinó que en vivo, o sea, en pacientes, incrementaban la mortalidad. Quiere decir que pacientes que usaban esos medicamentos tenían mayor riesgo a morir
debido a los efectos colaterales de estos fármacos en la población que estábamos usando. Eh, Obviamente, en cuanto los estudios comenzaron a salir y demostraron que ya el uso de estos medicamentos no, no estaban rindiendo ningún fruto, obviamente cambiamos la medicación, eh, comenzamos a utilizar tocilizumab, es un medicamento que inhibe la acción que genera una sustancia estimulante del sistema inmune en el organismo. eh, y este medicamento salió como una gran esperanza, definitivamente, lo cual finalmente no se dio. No demostró realmente todos los beneficios que inicialmente se creyeron. Y de hecho, muchos estudios mostraban que, que primero no mejoraba el paciente, no mejoraba el cuadro clínico, y la mortalidad a las 4 semanas del uso del medicamento era tan igual como el placebo. Entonces dejamos de utilizarlo. Luego comenzamos el uso del remdesivir Remdesivir, ¿no? Ujú. y del plasma convalescente. Eh, Esto ha demostrado una muy discreta ayuda hasta ahora en estudios que se han hecho en mi ciudad. Se ha visto de que ha disminuido la cantidad de días de hospitalización, pero no hay un impacto tan marcado en cuanto a la mortalidad, que básicamente es lo que nos trae muy preocupados por este virus. Entonces, básicamente no tenemos realmente el fármaco que nos va a curar, así que lo que tenemos que hacer nosotros como población es básicamente evitar la exposición a este virus, porque eh, es casi como tener una ruleta. Es una ruleta de que uno puede desarrollar síntomas, otros no, y muchos de los que desarrollan síntomas en base a las comorbilidades que puedan tener, eso quiere decir a las enfermedades de base que puedan tener, pueden incluso llegar a morir debido al virus. Así que, obviamente, ¿para qué exponerse a eso? Así que Claro. se está haciendo una campaña muy fuerte aquí en el país de el cumplimiento de las órdenes del CDC. Es básicamente como lo que dije, lavado de manos, mascarilla y distanciamiento social. Distanciamiento. Excelente. Está bien. Básicamente, estos son los tres pilares, ¿no? Eh, por otro lado, también te quería preguntar sobre cómo va el tema de la vacuna en Estados Unidos, ¿no? Que es un tema eh, muy relevante y que, digamos, que tiene bastante resonancia en los medios de comunicación, ¿no? Ujú. Bueno, el tema de la vacunación, de hecho, es un tema muy controversial y es un tema bastante delicado. Cualquier tipo de vacuna que se ha utilizado previamente ha tenido que pasar varias fases y esas fases han sido bastante prolongadas. Este virus va a definitivamente romper un récord en, en la violación de esas fases, porque estamos ejerciendo eh, estamos disminuyendo drásticamente el tiempo de cada una de ellas y espero que eso en un futuro no nos vaya a causar más problemas que beneficio. De momento Claro. tenemos en este momento tenemos cerca de 80 estudios a nivel mundial en preclínicos, que quiere decir que son estudios que se hacen en ratones de laboratorio o se hacen en simios. Claro. En Tenemos, poblaciones no humanas. Ajá. exacto, no humana, Ajá. tenemos cerca de 40 en ya estudios entre la primera y la tercera fase. Tenemos, para el día de hoy, teníamos cerca de 26 o 27 en la primera fase, teníamos 15 en la segunda y teníamos 9 en la tercera. Y obviamente, dentro de los más resonantes en la tercera fase son los de AstraZeneca en combinación con la Universidad de Oxford, pero esta se ha detenido
en algunos lugares como en Brasil y en Gran Bretaña debido a complicaciones que se creen que se debe a esta vacunación como es la mielitis transversa, que es una enfermedad inflamatoria de la médula espinal. Sé que ya han sido reanudados nuevamente hace, me parece que son 6 o 7 días atrás que han sido reanudados estos estudios y bueno, esperemos que lo más pronto posible se pueda encontrar una vacuna que sea curativa, o perdón, que tenga la capacidad, la suficiente capacidad de despertar una respuesta en el sistema inmune para que no suframos esta enfermedad. Bueno, más o menos estas eran las preguntas que queríamos hacerte. Igual, para cerrar un poco, tenía una duda personal, ¿no? ¿Por qué crees, según tú, que digamos, colapsó el sistema sanitario en Estados Unidos, ¿no? Digamos que eh, con todo lo bien organizado que está en el inicio de la pandemia, digamos que, ¿qué le faltó ahora que ya en retrospectiva puedes analizar las cosas para que se haya controlado mejor, digamos? Porque, digamos, actualmente Estados Unidos presenta una gran cantidad de muertes, ¿no? Digamos que eh, a la fecha de hoy hay 200.641 decesos, ¿no? Digamos que son cifras altas, ¿no? Según tú, ¿qué es lo que debió hacer, digamos, el gobierno o las autoridades de salud para poder tener una gestión más eficiente, ¿no? Eh, Definitivamente como a Estados Unidos y a muchos países del mundo, esta pandemia nos agarró desprevenidos. No esperábamos que esto ocurra. En cuanto ocurrió, era increíble ver a un país de la capacidad de Estados Unidos arrodillado desde el punto de vista de salud. Había un momento en el que no nos alcanzaban los equipos de protección personal. Nunca nos faltó, nunca, nunca tuvimos el escenario de no tener un equipo nacional, pero aquí habitualmente usamos un equipo para cada paciente y todo era, lo usábamos que un equipo de esos en Perú lo usan por un turno de 12 horas, acá usamos uno para cada paciente y, y realmente cuando tienes un sistema de salud tan acostumbrado a eso, el impacto que genera una pandemia como esta, de que no teníamos mascarillas y teníamos que recibir las mascarillas, que para mí es algo completamente normal, porque lo vivimos en Perú en el día a día, incluso antes de la pandemia, porque tenemos un sistema de salud colapsado previamente, ellos no estaban acostumbrados a esto. Entonces, fue muy alarmante para todo el personal de salud, para los médicos, enfermeras, enfermeros técnicos. Muchos de ellos tuvieron crisis emocionales al tener que vivir por todo esto. Eh, pero yo creo que el principal problema se dio desde la parte más alta de las decisiones en el país. Tenía, bueno, a un presidente que yo estimo el gran impacto que iba a tener esta enfermedad y daba mensajes de tranquilidad cuando realmente no había nada de qué estar tranquilos. Cuando de un momento a otro veíamos que todos los pacientes que teníamos, todos morían. Eh, y yo tuve la oportunidad de estar trabajando cerca de un mes en cuidados intensivos y, y en un inicio, cuando veía que todas las personas se desmoronaban, inicialmente por la falta de insumos de protección, yo me sentí un poco más inmune, ¿sabes? Porque yo ya había pasado por eso por muchos años en Perú, pero Claro. cuando comencé a ver que todos mis pacientes se morían,
fue algo terrible. Realmente fue un impacto emocional desde el punto profesional muy fuerte. Entonces, Definitivamente, ¿no? eh, Es algo frustrante sí, incluso, ¿no? y tú sabes que comenzamos a utilizar aquí los iPads para comunicarnos con la familia y, y realmente nunca he sentido tanto dolor en mi vida desde que practico la medicina como en esos momentos. Em, Creo que la primera vez que hice una conferencia usando el iPad con las familias, creo que terminé llorando con ellos. Fue muy duro porque ellos no tenían la opción de poder venir al hospital y decir adiós a su familia. Tenían que tomar decisiones muy duras como eh, dejarlo ir, estando a la distancia y sabiendo que probablemente nunca más los vean. O sea, era terrible, ¿sabes? Sí, realmente fuerte, ¿no? Es la realidad que te ha tocado vivir y digamos que felizmente la cosa ya está mejorando, ¿no? Eh, Gracias a Está Dios. mejorando. De hecho, teníamos a mediados de abril más o menos llegamos al pico, pero cerca de hace 2 semanas atrás hemos tenido, de hecho, el día en el estado de Illinois con mayor cantidad de casos confirmados, que llegaron cerca a 5.000 casos, y de hecho eso fue un tema alarmante porque veíamos factible la llegada de una segunda ola. Hola. Aparentemente todo ha sido aplacado y ha sido controlado, pero no podemos bajar la guardia. Claro, claro, Definitivamente no podemos bajar la definitivamente. guardia. Eh, Imagínense un país como Estados Unidos con una economía tan sólida, eh, en cuanto cerraron todos los comercios, económicamente se sintió. Entonces, ahora que todo está reabriendo, se está comenzando a ver un aumento de casos significativos, no tanto en el norte de Estados Unidos, más que todo en el sur, donde está siendo estados como California están siendo muy golpeados, incluso, y es seguro que en Perú han tenido conocimiento de que a inicios de la pandemia Nueva York fue una de las ciudades más golpeadas del mundo. En este momento, Claro. California tiene muchísimos casos más que los que tuvo Nueva York en un inicio. Entonces, es muy complicado lo que se está viviendo y aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para poder em, darles un anuncio a las personas en Perú para que continúen que ese lavado de manos, distanciamiento y uso. He visto con mucha pena que hay muchas personas que simplemente no lo hacen, y es obvio que es un poco complicado seguir todas estas normativas cuando a veces las opciones de morir de hambre son tan iguales como las de morir por el virus. O- Claro, claro, sí, sí, definitivamente acá la realidad es distinta. También no se puede, así como no se puede manejar a todos los pacientes igual, creo que las medidas tienen que ser ajustadas para cada país, ¿no? Sin duda. También. Este, bueno, Manuel, tú sabes que me gustaría seguir hablando contigo, pero acá en este nuevo formato del programa el tiempo es más corto. Quería que nos dieras un mensaje. Tú estás ahorita en Estados Unidos, pero tú eres peruano. Que nos des un mensaje a todos los peruanos, eh, una recomendación, por favor, y un saludo final. Eh, la única recomendación que les puedo dar es reiterar lo que ha dicho muchas durante esta comunicación. Lavado de manos, use mascarilla y distancia. Eh, es muy probable que tengamos que pasar por momentos muy duros, sociales y económicos, pero es que nos vamos a recuperar. Los peruanos nos hemos recuperado de muchas cosas a lo largo de la historia, y estoy seguro que esta no va a ser excepción. Excelente. Bueno, amigos de Radio Cuartel, fue el doctor Manuel Manrique, médico peruano que ejerce
en Estados Unidos, en Chicago. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Hasta luego. Cuídense.